Hola muchachos, ahora vamos a calcular el valor de la mediana, el valor que se encuentra exactamente a la mitad de nuestra lista de datos o información, pero para datos agrupados. Tenemos nuestras categorías, un límite inferior y un límite superior para cada una de ellas. Tenemos las frecuencias y la fórmula que nos presentan es: la mediana será igual al límite inferior de la clase que contiene la mediana, más el número de datos con los cuales trabajamos dividido entre 2, menos la frecuencia de la clase anterior a la que contiene a la mediana, sobre la frecuencia de la clase que contiene a la mediana, multiplicado por la anchura de clase. Entonces lo que tenemos que hacer, ser cuidadosos, es ir identificando cada uno de nuestros datos. Límite inferior de la clase que contiene la mediana. Recuerden que la mediana es el dato que se encuentra exactamente a la mitad. ¿Sí? Cuando son datos en bruto, lo que hacemos es ordenarlos y luego, utilizando la fórmula n más 1 entre 2, ubicamos en dónde está ese valor que parte en 2 a nuestra información. En este caso, lo que tenemos que hacer es, si estamos trabajando con 15 datos, pues evidentemente que el valor de la mediana estará por ahí, por el dato número 7,5 u 8. Voy a contar. 2 más 4 son 6, aquí no está, más 5 son 11. Entonces, el valor de la mediana tiene que estar contenido en esta clase. ¿Por qué? Si yo divido 15 entre 2, me da 7.5. Si yo tengo ordenados los datos, necesito ubicar qué valor está en esa posición 7.5. Pero primero debo de ubicar la clase que contiene a ese valor. Entonces me voy a contar desde el inicio para ubicar en dónde está ese 7.5, que es la posición que yo necesito. 2 más 4 son 6, o sea que no está ni en la primera ni en la segunda. De 6, si yo le sumo 5, tenemos la posición 11, entonces debe de estar precisamente en esta tercera clase. Muy bien, ¿cuál es el límite inferior? El 12, ya lo tengo ahí. Más el número de datos con los que trabajo dividido entre 2. Yo sumé todas las frecuencias y encontré que son 15. Será 15 entre 2. Menos la frecuencia de la clase anterior a la clase que contiene la mediana. Si la mediana es la tercera clase, ¿cuál es la frecuencia de la clase anterior? Pues la frecuencia de la clase 2, o sea, el 4. Y divido esto en la frecuencia de la clase que contiene a la mediana. Dijimos que la mediana está en la clase número 3. Entonces la frecuencia es el 5. Aquí lo tenemos. Y esto lo voy a multiplicar por la anchura de clase. La anchura de clase, recuerden que es la diferencia entre límites inferiores de clases consecutivas. De 0 a 6 son 6, de 6 a 12 son 6, de 12 a 18 son 6. La anchura de clase son 6. Empezamos, una vez que ya encontramos cada uno de los valores, empezamos a realizar las operaciones. Recuerden primero lo de dentro del paréntesis. 15 entre 2, 7,5, 7.5, menos 4, todo dividido entre 5. 7.5 menos 4 son 3.5, dividido entre 5, y voy a sumarle a 12 una vez que multiplique por 6. Entonces 3.5 entre 5 son 0.7, por 6 son 4.2, más los 12 de el límite inferior de la clase que contiene a la mediana, son 16.2. ¿Qué significa? El valor de 16.2 es el valor que parte
a la lista de 15 datos exactamente en dos partes iguales. Ese es el valor de la mediana. Repito, la fórmula está compuesta con el límite inferior de la clase que contiene a la mediana. ¿Cómo voy a ubicarla? Veo el total de datos con los que trabajo y divido entre 2. En este caso me da 7,5. Voy buscando en dónde se encuentra esa posición 7,5. Aquí están las primeras 2. Le sumo 4, ya me voy hasta 6. Evidentemente de 6 a 5 son 11. Debe de estar ese 7,5 en la clase número 3. Límite inferior de la clase 3, 12. Número de datos totales con los que trabajo, 15 entre 2. 15 entre 2. Luego le resto la frecuencia de la clase anterior a la clase que contiene la mediana. En este caso la clase anterior es la número 2. ¿Cuál es la frecuencia? 4. Y divido entre la frecuencia de la clase que contiene a la mediana, el 5. Multiplico por la anchura de clase. La diferencia entre dos límites inferiores de 0 a 6 son 6. Entonces la anchura es 6. Muy bien. Empiezo a realizar la operación en el interior. 15 entre 2, 7,5 menos 3 me da 3.5 entre 5 me da 0.7. 0.7 por 6 es 4.2 más los 12 del límite inferior de la clase que contiene a la mediana son 16.2. Y así encontramos el valor de la mediana para una distribución de frecuencias o una tabla de datos agrupados. Seguimos en próximos videos.